Enfermedades como el glaucoma, la degeneración macular o las cataratas son algunas de las posibles causas de ceguera, pero existen otras menos conocidas como la uveitis. Hoy, de la mano de un especialista, el doctor Emilio Juárez, conoceremos todas estas patologías y cuáles se pueden prevenir o tratar. No se lo pierdan. Nosotros somos los primeros que no nos perdemos nuestros propios programas, porque somos en realidad los primeros espectadores. Bueno, doctor Juárez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal se viene de Barcelona? Bien, Bien. en el AVE rapidito. Rapidito, sí, estamos muy bien conectados. Usted es cofundador del grupo oftalmológico Tres Torres. Efectivamente. ¿Nos puede contar en qué consiste? Pues somos un grupo dedicado específicamente a la oftalmología para desarrollar no solamente lo que es la prevención y el tratamiento de enfermedades de los ojos, sino para desarrollar y lanzar toda la tecnología en oftalmología que avanza a pasos agigantados. Es decir, de hacer intervenciones que hacíamos de manera manual, donde tenían que los pacientes estar una semana o un mes tumbados en la camilla, pues ahora hacemos cirugías donde se van a casa tranquilamente y las hacemos en un minuto. Por lo tanto, nuestro objetivo siempre es aplicar lo más rápidamente la tecnología en la oftalmología, en los ojos, para realizar esas intervenciones y diagnósticos lo más rápido posible. Cada día veo más, o surgen más, o estamos más informados de las causas de ceguera, ¿no? Es verdad que usted soluciona con facilidad los problemas de refracción y también las cataratas, ¿no? Que realmente vamos a hacer es el 80% de la actividad, ¿no? Pero luego hay la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Que está aumentando mucho su diagnóstico, que antes a lo mejor los diagnosticaba. ¿En qué consiste exactamente y qué hacen ustedes? Pues yo lo defino, la degeneración macular la defino como el Alzheimer del ojo. Es decir, al final, las células que tienen que mantenernos la visión central, la que nos hace fijar dónde vamos a ver, se empiezan a degenerar. Hay dos tipos importantes. Una forma que no podemos tratar hoy en día, que se llama la forma seca, es decir, se atrofia esa zona de visión central, los fotorreceptores se mueren y no tiene tratamiento. Y luego está la forma húmeda, que se produce por unos vasos que nutren la parte de la retina, que empiezan a crecer hacia dentro del ojo y producen liberar líquido. Y ese sí que tiene un tratamiento. Y además en los últimos años hemos tenido unos tratamientos súper efectivos, pinchando dentro del ojo y curando y frenando la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, en esta enfermedad que es tan invalidante para las personas mayores, porque se da prácticamente en el 100% en personas por encima de los 60 años, nos encontramos con un tratamiento en esta forma húmeda que no solamente la va a frenar, sino que les va a permitir que mantengan la visión en el largo de su vida o en el tiempo de vida que les pueda quedar. Está bien. Es que no es necesario hablar más del tema porque lo ha explicado usted perfectamente, pero nosotros tenemos esa manía de querer divulgar en profundidad. Este es el caso que hemos hecho hoy. Vamos a ver lo que nos dice el informe de degeneración macular asociada a la edad. El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las enfermedades oculares que más casos de ceguera causan en todo el mundo. Solo en España la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces si se aplican pronto. Para lo que sí existe una solución, en este caso quirúrgica, es para las cataratas. Una patología que padecen unos 20 millones de españoles y en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Para diagnosticar a tiempo estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de hacerse revisiones oculares periódicas a partir de los 40 años. Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años no ha acudido nunca al oftalmólogo. Bueno, es un informe claro, conciso, concreto, que nos pone en situación. Vamos a ver, he visto que ustedes están en Barcelona, en Madrid, en Sant Cugat, en Hospitalet, en Mataró, en Granollers y hasta en Bilbao, ¿no? Es usted muy joven, ¿no?, para tener la responsabilidad médica de tanta oftalmología, ¿no? Es que la oftalmología, con estas nuevas tecnologías, se ha tenido que desarrollar de manera tan rápida y con una apertura de mente tan rápida que fuimos unos oftalmólogos muy jóvenes
que nos empezamos a interesar por una tecnología para operar las cataratas, por ejemplo, con ultrasonido, el facomulsificador, y eso nos llevó progresivamente a que toda esta tecnología para quitar miopía, para quitar cataratas, aplicar el láser en eliminar las cataratas, la hemos ido aplicando gente más joven. ¿Por qué? Porque nos ha permitido el acceso y porque hemos sido como más, o no más intuitivos, pero sí como más arriesgados a la hora de aplicar esta tecnología y de ayudar a esos pacientes a recuperar mucho más rápido. Claro. Porque usted estudió en Santa Creu de Sant Pau, sí. ¿no? Y incluso he leído algo de usted en relación con investigación en retinosis pigmentaria, ¿no? Y allí en este servicio se llevaba una serie de familias con retinosis pigmentaria, se les estudiaba el gen que se les alteraba, se les hacían estudios de potenciales evocados, de electroretinograma, es decir, todo ese estudio que se necesitaba en aquel momento para empezar a entender lo que era la retinosis pigmentaria, y eso estamos hablando del año 92. Es decir, fijaros cómo esta patología que puede dejarnos ciego, que deja ciego a la persona por la degeneración completa de la retina, se empezó a estudiar ya hace mucho tiempo buscando las variantes genéticas que nos podíamos encontrar en los diferentes pacientes y en las diferentes familias que en aquel momento se llevaban en el Hospital de San Pablo. Está bien. Bueno, en el Instituto Oftalmológico Tres Torres, como le llaman ustedes, ¿por qué Tres Torres? Por el barrio donde se engendró la oftalmología o el Instituto Oftalmológico, que es el barrio de Tres Torres de Barcelona. Es que es muy, claro, por eso es tan famoso el nombre, ¿no? Es que yo siempre decía, ¿habrá Tres Torres en este hospital? La sabía. Ahora ya solo queda una, pero la sabía. Bueno, es cuestión de ponerlas. Se hacen dos más y ya tienen ustedes tres. Pero Tres Torres era un barrio, claro, ahora lo entiendo mejor. Bueno, vamos a hablar del láser. ¿Qué tipo de láser? Tengo aquí anotado el Amaris 1050RS. ¿Qué es el Amaris? Son diferentes tecnologías para eliminar esas dioptrías de miopía, hipermetropía y astigmatismo que seguramente casi todos ya conocemos, porque esto es un tipo de cirugía que se ha hecho muy común. Cuando uno tiene un poco de miopía, astigmatismo o hipermetropía, sabe que se la va a poder corregir. Esta tecnología lo que va es avanzando en velocidad, y el Amaris se considera hoy en día el láser más rápido y más efectivo, no solamente en tratar a nivel de la córnea, sino en eliminar cantidad de dioptrías. Para que te hagas una idea, vamos a poder corregir pues hasta casi 8 o 9 dioptrías de miopía, hasta 6, 7 de hipermetropía y hasta 7 de astigmatismo. Y eso no solo es novedad, sino es la eficiencia de esa tecnología del láser para eliminar esas dioptrías, modificando esa curva de la córnea. Lo que hacemos nosotros cuando quitamos dioptrías es que la curva la bajamos o la subimos, le damos más potencia a la córnea o le quitamos potencia a la córnea. Claro, es que ustedes hablan aquí, es que nuestro equipo ha ido allí, ha visto toda la documentación que ustedes tienen y dicen, un segundo, una dioptría en cada segundo. No es importante para mí el tiempo de una intervención, lo importante es que sea eficaz. En oftalmología es diferente, es decir, como la visión es tan importante, es un órgano tan importante, el tiempo va a generarte más o menos complicaciones. Es decir, se ha demostrado que cuando el tiempo de cirugía en hacer una miopía pasa de 1 segundo por dioptría, por ejemplo, a 3 segundos por dioptría, vas a tener más posibilidades de tener ojo seco, de tener desplazamientos de la lámina que levantamos para hacer el tratamiento o más inflamación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cirugía tiene tendencia a ser cada vez más rápida porque vamos a reducir el riesgo de complicaciones en este tipo de cirugía que, por otra parte, si se produce, nos va a producir una pérdida visual importante y, por tanto, invalidante, que buscamos la máxima eficiencia, pero lo más rápido posible para evitar riesgos. Está muy bien. Bueno, es que además lo cuenta tan fácil que es muy fácil todo de entender y además menos tiempo, menos riesgos y menos complicaciones, está claro. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de dar noticias de actualidad. Si ustedes hacen algún descubrimiento o hay algo que innovan, nosotros lo damos en estas noticias de actualidad. Ana Villalta, ¿vamos con esas noticias? Sí, hoy les vamos a hablar de la sordera, porque desde hace años la Organización Mundial de la Salud advierte del riesgo para la audición que supone el uso incorrecto de los auriculares, sobre todo en jóvenes que son los que los utilizan de manera más prolongada y con el volumen muy alto. Ahora los expertos advierten de que está aumentando la sordera en mayores de 30 años. Viven rodeados de un entorno a todo volumen, en discotecas o fuera de ellas.
alertan de que en el año 2050 1.000 millones de jóvenes podrían padecer sordera. Si antes se diagnosticaba entre los 60 y 65 años, ya están apareciendo en personas de 40. Cada vez son más los jóvenes que presentan problemas auditivos propios de las personas mayores. El exceso de volumen en los auriculares es su principal causa. Les acompañan en su día a día, incluso Está en casa. y reconocen no hacer buen uso de ellos. Los pongo bastante altos. Un mal hábito que podría causar problemas más graves. El trastorno es serio, o sea, realmente se produce un daño del oído interno, de las que son chavales que usan auriculares durante mucho tiempo o con decibelios especialmente elevados, realmente no tiene tratamiento. Los dispositivos electrónicos ya lo advierten, aún así suben el volumen hasta decibelios superiores a los recomendados. Por ello es importante concienciar a los jóvenes. Es muy típico ir en un autobús o en el metro o ir a chavales donde tú estás percibiendo el ruido que sale de los auriculares. Obviamente es un ruido excesivamente elevado y por tanto es traumático. Evitar la exposición a sonidos demasiado fuertes evitará tener que usar sonotones en un futuro no muy lejano. La Fundación A3 Media está elaborando el índice de humanización de hospitales españoles. La gerente de su fundación, Lari León, nos explica en qué consiste este proyecto. El índice de humanización de los hospitales infantiles, el IGI, como nosotros lo llamamos desde la Fundación A3 Media, es una herramienta que permite medir de una manera cuantitativa, pero también cualitativamente, el índice de los hospitales infantiles, de los centros que tienen pediatría. Realmente es un cuestionario online que van a recibir las gerencias de los hospitales para que de alguna manera lo deriven a todas las áreas, a todos los momentos, a todos los espacios por los que va a pasar el niño hospitalizado y también su familia. Bueno, nos hemos dado cuenta de que a lo largo de estos años el concepto de humanización es verdad que cada vez está afortunadamente más latente, más presente, pero es verdad que es un concepto muy poliédrico porque realmente se nutre de muchos detalles, de muchos momentos y de muchos espacios por los que el niño va pasando, que van desde la información al niño, desde la formación, por ejemplo, al personal del hospital, desde las técnicas de intervención, los espacios, el entretenimiento, la atención psicológica. Son tantos aspectos que realmente ha sido un trabajo muy interesante que comenzamos con un grupo de expertos que nos ayudaron a realmente a poner en orden todos estos conceptos básicos e importantes de la humanización. Nos basamos también en un trabajo que ya estaba previamente hecho sobre los derechos del niño hospitalizado, sobre los derechos de la infancia, y la verdad es que luego este trabajo se ha nutrido además del consenso de toda la comunidad sanitaria porque hemos contado con más de 30 grupos de interés, de entidades, de especialistas que realmente están implicados en la hospitalización pediátrica. Así que ha sido un trabajo pues muy en común y muy interesante, muy enriquecedor para todos y que estamos convencidos de que va a ayudar a los hospitales a impulsar y a mantener ese espíritu de humanización que al fin y al cabo tiene el objetivo de hacer más agradable la estancia de los niños en los hospitales. Bueno, una información en la que nos indica lo que se llama el índice de humanización, que a mí me llama mucho la atención porque dice, el centro, lo he dicho muchas veces en este espacio, el centro de asistencia es el paciente, ¿no? Es que claro, es que si no, ¿cómo va a haber asistencia si no hay pacientes? Es el paciente, claramente. Y luego, la humanización, está bien lo del índice de humanización, investigar eso, porque, claro, todo se investiga, el clima laboral en una empresa, nosotros cuando tenemos una serie de intervenciones, qué resultados da, qué mortalidad da, no en oftalmología, que no tenemos ese índice de mortalidad, pero sí de morbilidad, que si hay hemorragia en este tipo de intervención, en otras. Así que están bien estas informaciones. Bueno, doctor Emilio Juárez, vamos a volver con las cuestiones básicas. Aquí pasamos de niños a mayores. Realmente ahora da para mucho la oftalmología, porque claro, todo el mundo atraviesa unas edades que la media 87.8 pues da para casi 20 años de tener problemas oftalmológicos, ¿no? La vista cansada. Quiero hablar de vista cansada, dígame qué piensa de la vista cansada. Vista cansada en general. Que es lo que más crece en este momento, no solo por la edad, sino por el tiempo, por la aparición más precoz. ¿Qué hay que hacer? No podemos hacer nada. Dejar los ordenadores, dejar las tablets, dejar los móviles o dedicarnos a la vida contemplativa es imposible, por lo tanto no vamos a poderlo evitar. Lo vamos a poder tratar y ahí es donde ha evolucionado mucho la tecnología, lo que decimos muchas veces, es decir, esa tecnología que aplicamos
para poder eliminar esas dioptrías que nos impiden leer sin gafas. Bien. ¿Y las cataratas? Igual, es decir, las cataratas van creciendo. Antes hablabas de cuál es la causa más frecuente de la ceguera en el mundo y hay alrededor de 250 millones de personas ciegas solamente por cataratas. Pues eso quiere decir que es una patología que a lo mejor en el primer mundo la vemos como muy relativa, pero en el tercer mundo es una patología del día a día, es decir, quedarse ciego por eso. También en Cataluña. ¿Sabe usted cuántas personas hay con cataratas en España? Muchísimas. 20 millones. Claro. 20 millones. ¿Cuántas cataratas se intervienen en su departamento o en el conjunto del grupo de oftalmología? Pues alrededor de unas 4.000 al año, de las que muchas son pequeñas cataratas que nos generan vista cansada y que el paciente pues decide que no quiere esperar a no ver, sino operarse antes, pues que eso le va a permitir no solamente quitarse la catarata y ver un poco más limpio, sino ¿Cuántas ha dicho usted? Sobre 4.000 cataratas. ¿Sabes cuántas operan en España? Una barbaridad. 400.000. O sea, ustedes operan el 1%. Está bien, estamos aquí con el 1% de la cirugía de las cataratas, está bien, está bien. Bueno, aparte de la vista cansada de las cataratas, el láser Catalyst, ¿qué me dicen del láser Catalyst? Otra innovación para eso, es decir, la historia del láser femtosegundo es un tipo de láser que con una energía muy pequeña en muy poco tiempo, pero muy alta, conseguíamos hacer diferentes tratamientos en diferentes partes del ojo. Empezó en la córnea, para hacer tratamientos de láser, para hacer, por ejemplo, trasplantes, para poner anillos para tratar queratoconos, para hacer incluso miopía, hipermetropía y astigmatismo. Pero la gran evolución ha sido que para eliminar la catarata o para destruir la catarata no necesitamos entrar primero dentro del ojo, que es la técnica clásica con el emulsificador. El cirujano hace una incisión, entra dentro del ojo, abre el cristalino, rompe el cristalino con un ultrasonido, aspira los trozos y pone la lente. Pues estos primeros pasos, menos aspirar los trozos y poner la lente, no lo va a hacer un láser en la sala de láser, es decir, no vamos a tener que entrar dentro del ojo y por lo tanto vamos a reducir el riesgo quirúrgico por el hecho de que no vamos a entrar en quirófano. Entonces es esa tecnología que simplifica el proceso, lo hace más rápido y además estandariza el resultado, porque como dependes de una máquina no dependes de la habilidad del cirujano. Y el paciente sabe que se va a operar, de manera que esa tecnología va a permitir que tenga menos riesgo porque el cirujano esté mejor, sea más bueno o simplemente aquel día tenga un día malo. Está bien, está bien. Es el doctor Emilio Juárez, director médico del Grupo Oftalmológico Tres Torres. Mientras nuestros compañeros preparan el informe sobre cataratas, les ruego que lo preparen, el informe sobre cataratas, porque teníamos pensado de una manera, pero yo estoy viendo el proceso del programa y digo, vamos a hablar de eso. Antes le quiero preguntar por el glaucoma. ¿Qué me dice el glaucoma? Que parece, siempre decimos lo mismo, parece que es un tumor y es una hipertensión intraocular. Exacto, la subida de la presión del ojo que afecta al nervio. Es decir, tener la presión alta no quiere decir tener glaucoma. Presión y glaucoma no es lo mismo, simplemente que la presión, cuando afecta al nervio óptico, tanto si nos produce trastorno en el campo de visión como si detectamos que hay pérdida de fibra nerviosa, se va a considerar glaucoma. La prevención es muy simple, tomarse la presión, evidentemente. Sí, pero ¿es verdad que la miopía elevada da glaucoma? Te favorece que tengas glaucoma por una explicación bien simple. Como la miopía elevada, la parte blanca del ojo es más débil, favorece que la presión intraocular afecte más a lo que es la capa neuroretiniana del nervio óptico. Y por lo tanto tienen esa facilidad de que se asocie no solo ser miope alto, que ya produce pérdida de visión por sí misma, sino a asociarle un glaucoma que muchas veces nos va a pasar desapercibido, porque en estos pacientes es difícil discernir si la pérdida visual es por la retina o por el glaucoma. ¿Qué pasa? Que la tecnología nos ha ido evolucionando de tal manera que con unos tomógrafos de coherencia óptica ya somos capaces de ir discerniendo qué es lo que le produce el glaucoma y qué es lo que le está produciendo la degeneración de retina. ¿Cómo podemos saber usted y yo si tenemos o no glaucoma? Tomándonos la presión. Si vemos que la presión es alta, haremos unas pruebas para confirmar que esa presión no nos haya afectado al nervio. Si la presión es baja, ¿podemos tener glaucoma? Sí, pero ya es muy excepcional. Pensemos que un glaucoma de presión baja es excepcionalísimo hoy en día, no es lo más frecuente, porque ya tenemos unos tonómetros que nos miden la presión, que no tienen en cuenta si tienes grosor más de córnea o te han operado de miopía o aprietas el ojo, y por lo tanto aquellos glaucomas de baja tensión que antes parecía que eran tan frecuentes se han ido demostrando que simplemente por una mala medición. Y hoy en día la mayoría de los glaucomas se producen o van asociados a tener la presión alta. Me gusta la practicidad que emplea usted porque
eso se nota que está con compañeros y toman decisiones sobre la realidad patológica de cada paciente. Pero nosotros también estudiamos, claro, y hemos preparado este informe sobre cataratas. Las cataratas se producen cuando el cristalino, la lente natural del ojo que permite el paso de la luz, va perdiendo su transparencia debido sobre todo al paso del tiempo. La única solución para acabar con este trastorno ocular es la cirugía. Se trata del procedimiento quirúrgico más realizado en el cuerpo humano. Solo en España se practican al año alrededor de 450.000 intervenciones y casi 22 millones en el mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud estima que debido al envejecimiento de la población, en 2020 se realizarán más de 32 millones de estas operaciones. Es una intervención breve, indolora y de recuperación rápida. Desde hace décadas se utiliza un procedimiento conocido como facoemulsificación, que consiste en deshacer la catarata mediante ultrasonidos y aspirarla, sustituyendo después el cristalino por una lente intraocular artificial. Sin embargo, se ha incorporado una nueva técnica, el láser de femtosegundo, que supone una revolución ya que mejora la seguridad, la rapidez y la precisión del procedimiento quirúrgico. Bueno, pues muchas gracias por esta aportación, Elena Fernández Puyol, que bueno, es que es una de nuestras profesionales importantes en este espacio, que va y viene, porque se suele quedar embarazada, claro, que es una cosa lógica, y ella va y viene, ¿no? Bueno, estamos en una etapa en la que yo creo que dentro de poco se va, ¿no? Pero se queda con nosotros en todo el diseño y la planificación de los programas. Y ella decía el otro día en la reunión, bueno, tenemos que hablar de las causas de ceguera, En principio vamos a ver esta información y luego seguimos. El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y está provocada por un aumento de la presión en el ojo. El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso que ocupa la parte anterior del órgano. Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo. Este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retinopatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo, que, al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular, inflaman la retina deteriorando la visión. Sin embargo, la uveitis o inflamación en la parte frontal del ojo está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas. Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo, y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días, aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que en muchos casos conduce a la ceguera. Su origen es genético y aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. Si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco de forma continua e imparable, los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión. Este es un informe de los que yo me llevaría siempre dentro del pendrive por si hay que hablar de lo que son las cegueras, ¿no? Está muy bien hecho. Hemos hablado del glaucoma con usted, pero de la retinopatía diabética no hemos hablado. ¿Aparecen muchos pacientes? Cada vez más. De hecho, ha habido una época donde la diabetes tipo 2 ha provocado mucha ceguera por degeneración de la retina producido por el descontrol del azúcar. Volvemos a lo mismo, más en países donde no se controla excesivamente o no se hace una prevención de esa patología, y ahora los tratamientos médicos que hay para el control de la diabetes, incluso
parece esa luz de que se va a poder curar la diabetes, que al menos la han curado en ratones, pues nos va a permitir que la retinopatía diabética vaya desapareciendo y ya esas retinopatías bestias ya no se ven. ¿Y las uveitis cómo se manifiestan? Pues con el ojo rojo, con dolor, con molestia a la luz y generalmente se manifiestan en un ojo y puede ser bilateral, pero generalmente suele ser un ojo el que empieza. Claro, está muy bien. Bueno, tengo aquí cosas que no espera usted, pero que son oftalmología. La estética ocular. ¿Hacen ustedes algo de estética ocular? Eso es el gran avance en la parte de la oftalmología que hemos tenido en los últimos tiempos, y es que hemos dedicado, o algunos, los oftalmólogos se van dedicando a una parte que antes lo hacían diferentes especialidades y que ahora solo hace el oftalmólogo propiamente, que es esa estética ocular, es decir, mejorar las ojeras, tosis palpebrales, que se bajan los... Ahí está. Una cosa tristísima, ¿no? Cuando están los... O también tienen algún tipo de problemas como pueden ser una malposición, ¿no? Por supuesto, o por ejemplo pterygions, o por ejemplo ectropions, entropions, que es el párpado hacia adentro o hacia afuera, es decir, patología. ¿Una parálisis facial la solucionan ustedes? La parálisis facial la solucionamos cuando es irreversible poniendo un peso de oro. Es decir, hay diferentes técnicas, pero la que para mí permite una mejor rehabilitación del paciente es ponerle un pequeño peso de oro en el párpado superior de 1,6 gramos. O sea que esa persona no solamente tiene un problema, sino que además vale su peso en oro, como diría el refrán. Claro, usted está hablando de todo, pero en cada una de estas áreas tiene un especialista, Por ¿no? supuesto. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me dice de la retina? Es un capítulo aparte. Es un mundo aparte, es como el cerebro. Yo creo que es más complejo que el cerebro, la retina. Bueno, algunos han dicho que es la parte del cerebro que aparece en la zona ocular, ¿no? Claro, es una prolongación. De hecho, el nervio óptico no tiene mielina y por eso cuando se lesiona no se recupera, a diferencia de los nervios periféricos. ¿Y por qué? Porque es una prolongación de nuestro cerebro, igual que los olfatorios, que es una prolongación de la parte frontal del cerebro. Eso es lo que hace compleja la retina y eso es lo que hace tan difícil el tratamiento o curar enfermedades de la retina. ¿Por qué no se viene aquí conmigo? Agradecido hacemos cuando 4 quiera. torres de comunicación audiovisual. Sí. Esas explicaciones son básicas para que muchas veces entiendan los pacientes otras cosas. Por ejemplo, si alguien tiene una visión como de moscas volantes, ¿usted qué le diría? Que es lógico. Es decir, en el ojo se van degenerando cosas y una parte que se degenera es un líquido que tenemos dentro que es como una gelatina, se llama vítreo. Y cuando se degenera pasa de gel a líquido y ese cambio que notamos es la mosca típica. Incluso a veces se convierte en una mosca muy brusca que es muy grande y con muchas más asociadas. Esa ya es peligrosa porque esa puede haber roto la retina. Entonces, cuando alguien tiene una mosca brusca de repente, lo que se llama un desprendimiento vítreo, debe acudir a su oftalmólogo rápido porque si ese 1%, 2% ha hecho un desgarrito en la retina, nosotros lo tratamos con láser y lo curamos. Si no lo tratamos, se puede convertir en un desprendimiento de retina. Sí, pero el departamento de retina lo lleva usted. Lo lleva una compañera mía, 2 compañeros míos. ¿No lo llevaba usted Lo antes? llevaba yo antes y ahora lo llevan 2 compañeros míos. Ah, o sea que usted se cambia por 2, Exacto. que es muy 2 interesante. mejores que yo. Al final, esta especialidad que es la oftalmología tiene una cantidad de subespecialidades donde el oftalmólogo está todo el día viendo ese tipo de pacientes concretos. Te voy a poner un caso práctico. Una persona que tiene 70 años, tiene cataratas y es miope. Tiene una miopía media. Y tiene cataratas. ¿Qué intervención le hace? Quitarle la catarata Pero- y poner una lente con la que se le quita la miopía y la vista cansada. Importante en un miope. Un miope está acostumbrado a ver Todo bien en una de cerca. intervención. Claro, porque Primero un mio- ojo, ¿no? ¿Perdón? Primero un ojo y luego Primero un otro. ojo y en unos días o en una semana el siguiente. Y con eso va a conseguir ver bien, ver más porque se quita la catarata y una gran importancia en un miope, ver de cerca. Porque el miope, si algo tiene, es que ve de cerca. Y si algo lleva mal, es cuando le quitamos la catarata, le ponemos una lente monofocal y no ven de cerca. Eso lo llevan fatal. Bueno, dígame, usted nació en Lérida. Sí, ¿Por qué se hizo oftalmólogo? porque le vi en la televisión con el doctor Enríquez. ¿Qué dice? Yo estaba, en aquella época tenía sobre 18 años, 19. Que vio la televisión. No, ya hacía la carrera de medicina y entonces vi al doctor Enríquez haciendo una cirugía de catarata en un programa de televisión que usted llevaba y dije, esta es mi especialidad. ¿Se acuerda del ¿Qué me doctor dice? Enríquez? ¿Se acuerda del doctor Enríquez? Sí, sí. Si yo soy un niño. Yo también. Y fue
una intervención que me impactó. Además de una mujer joven, recuerdo el caso, que decía que veía borroso, pero que le decían que tenía un poquito de catarata, pero que nadie la operaba. Y el doctor Enrique de Barcelona, se acordará de él, Sí. pues le operó, le hizo una cirugía extracapsular buenísima, porque además era un especialista que tenía unas manos espectaculares, y la señora tenía una visión que pasó de ver borrosito y con muy mala calidad, sin tener una gran catarata, que este es el problema de las cataratas, que muchas veces sin mucha catarata ves mal, a poder ver bien y rehabilitarse inmediatamente en su vida laboral. Eso era el año 93, 94. Exactamente. Bueno, dígame una cosa, ¿cuál es su conclusión? Oftalmología en general, Grupo Oftalmológico Tres Torres, brevemente. Mi conclusión, que toda la tecnología nueva, no solo que aplicamos nosotros, sino la que utilizamos nosotros, nos está afectando a la visión, lo que comentábamos antes. Nos aumenta la miopía, nos aumenta el avance en vista cansada. Los avances científicos y la tecnología que tenemos hace que estas intervenciones que usamos en oftalmología sean cada vez más seguras. Riesgo cero no existe, pero cada vez más seguras. Y los pacientes no tienen que tener miedo ni de ir al médico, ni de ir al oftalmólogo a hacerse una revisión para diagnosticar glaucoma si tenemos más de 40 años, si tenemos azúcar, diagnosticar si tenemos algún problema de retinopatía diabética y, por favor, si tenemos niños, a partir de los 2 años y medio, 3, llevarlo al oftalmólogo, porque mucho fracaso escolar va asociado a mucho problema visual. No se olvida usted de nada, ¿eh? No, No se olvida. alguna cosa, supongo. Sí, no, pero no se olvida. Lo último demuestra que no lo esperaba, que usted sacara a los niños, pero mucho fracaso escolar es un problema oftalmológico. Doctor Juárez, Emilio Juárez, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Está en deuda conmigo, por lo que veo. Lo sé. Muchas gracias. Y a todos ustedes indicarles que el riesgo cero, lo ha dicho él, el doctor Juárez, no existe. Pero un buen oftalmólogo ayuda mucho a que el riesgo cero permanezca. Muchas gracias y hasta pronto.